Gemma, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros bien? Maravillosamente bien. Oye, Mm. bueno, este programa va a ser compartido con la doctora María Ofrondo, Sí, Xochitl María Horizondo, sí. Horizondo y con Gemma Sánchez, pero que me acaba de mandar un mensaje la doctora María diciéndome que iba a tardar un poco porque estaba ocupada en la consulta, ¿no? Así que, bueno, pues empezamos con Gemma y así después se incorporan las dos. Bueno, pues la enfermedad silenciosa. Mm. Eh, ¿Cómo nos afecta esa enfermedad silenciosa, Gemma? Bueno, pues nos afecta y mucho. Primero porque, bueno, están los niveles de glucosa elevados, ¿eh? Entonces esto, bueno, pues hace que el páncreas tenga que trabajar mucho, mucho más y mucho más rápidamente. Entonces, bueno, pues la producción de insulina, hay una resistencia a la insulina y, bueno, pues no solo nos afectan los niveles de glucosa que pueden estar altos y, bueno, pueden ocasionar diversos síntomas, sino que nos afecta a diversos órganos, nos afecta a la circulación y nos afecta a que nos salgan úlceras también, a que tengamos mayor índice de obesidad y a tener que depender de insulina durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, es una enfermedad que avanza silenciosamente y que tan solo pues, empieza, bueno, a descubrir con las analíticas, cuando la persona se hace una analítica y determina que está alto. A veces pues, puede dar alguna sintomatología, pero ya normalmente incluso pues, hay un debut diabético pues, con niveles muy, muy elevados de glucosa en sangre y que tiene que ser ingresada la persona para poder bajar esos niveles y poder regularlos en bastantes ocasiones. Se nos dan lo que son los comas diabéticos, ¿eh? Muchas veces ingresan con coma diabético ya al paciente porque tiene niveles a lo mejor de insulina, de glucosa, perdón, de 500, 600 hasta 1000 incluso de glucosa. Hay varios tipos de diabetes, lo que se llama la diabetes infantil o la diabetes tipo 1, que prácticamente desde que el bebé o la persona es pequeñita, ya empiezan a lo mejor con 2 o 3 años con un debut diabético, eso ya permanece por el resto de los días y es de tendencia más bien ya hereditaria o genética, ¿eh? Y luego está la diabetes tipo 2 que es la que más conocemos todos, que ya es la diabetes que se nos produce cuando ya entramos en la vida adulta, ¿no? Y bueno, pues el páncreas deja de segregar esa hormona, que es la insulina, y deja de controlar esos niveles de glucosa que tenemos, ¿eh? Y bueno, pues la glucosa aumenta mucho y el páncreas no es capaz de segregarla, deja como de trabajar o se cansa de trabajar, para que lo entendamos todos. Yo me expreso en términos muy, muy de la calle para que todo el mundo me entienda, aunque dé palabras alguna vez técnicas, pero me gusta que la gente entienda lo que Maravilloso. estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el páncreas deja de trabajar, como estábamos diciendo, y deja de segregar esa hormona que es la insulina, se hace perezoso y los niveles de azúcar pues aumentan y no hay manera de que puedan disminuir, ¿eh? Formas de controlarlas tenemos muchas, evidentemente, ¿eh? Pero una vez que la persona empieza a tener esos niveles altos, pues empiezan a abandonarse de alguna manera, ¿no? Empieza a ser más complicado el que se puedan regular estos niveles de glucosa. Y entonces, bueno, pues empiezan a debutar, aparte de con esos altos niveles diarios, pues con ese pie diabético, que nos encontramos ya con una deficiencia circulatoria, con una isquemia importante, que ya no riega de alguna manera, para que nos entendamos lo que son los miembros inferiores. Empiezan a haber úlceras que son muy difíciles de curar en las personas diabéticas. Las heridas son muy difíciles de curar, son personas que cicatrizan mucho más retardadamente
Y entonces, bueno, pues empezamos a encontrarnos con el pie diabético, empieza a haber una neuropatía, una falta de sensibilidad también en los pies, con lo cual las personas se suelen hacer rozaduras y no se enteran, entonces de ahí empieza a salir una úlcera que es muy, muy difícil después de tratar. Y bueno, pues esas son algunas de las consecuencias que podemos tener con esa enfermedad silenciosa que es la Pero diabetes. me imagino que esto último que estás contando será en casos ya como muy extremos, ¿no? Porque lo habitual no es eso, ¿verdad? Sí, suelen ser pacientes que suelen estar generalmente mal controlados, pero es verdad que cuando ya llevan mucho tiempo con la diabetes, y tienen los niveles altos de glucosa, empiezan a tener esa pérdida de sensibilidad. Generalmente se suele dar más en pacientes más mayores, en pacientes que, pues también, bueno, si el paciente está encamado, mucho más todavía, pacientes que tienen roces con algún calcetín, con los zapatos que usan, con todo esto, pues empiezan a perder esa sensibilidad, por culpa de esta neuropatía. Bueno, cada vez la sensibilidad va siendo menor, incluso pues a veces se pueden, pues le puedes poner algo más caliente en el pie y no se enteran de que tienen algo caliente que les está quemando o algo que les está rozando. Y tan solo cuando ya empieza a hacerse la úlcera y cuando se empieza a hacer una úlcera, ya que se empieza el tejido a quedar como tejido muerto, es cuando empiezan a tener algún tipo de dolor o algún tipo de problema ya para sabiendo que está ahí esa úlcera. Pero cuando se han rozado ni siquiera se han dado cuenta muchas veces. Entonces son pacientes que hay que revisarles muy bien pues, los pies sobre todo, que hay que revisarles la circulación, que hay que ver cómo están los miembros inferiores fundamentalmente. ¿eh? Y suelen ser pacientes de una edad más avanzada, ya un poquito más mayores, pero también se puede dar en gente un poco más joven y que también tenga unas condiciones higiénicas más descuidadas. Bueno, ya es que está María. Buenas noches, María. Sí. Bueno, buenas noches para mí, para ti ahora mismo son las 13:30, ¿no? 1:33. Bueno, Una, tre- 1:33 PM, como una decimos. treinta y tres. Sí, ¿Qué tal? 1:33. ¿Qué O tal? 13:33. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Solo que me agarró haciendo, hoy se complicó un poco el día y estaba atendiendo algunos asuntos ahí precisamente con pacientes y por eso me he retrasado Vale, unos no, minutitos no, en no poder te entrar. preocupes. Estamos en muy buenas manos. Sí, sí. Una pregunta. Oye, ¿cómo está el tema de la diabetes ahí en México? ¿Has notado una diferencia? Tú que has estado en ambos países, en España y en México, y aparte también en Cuba, ¿qué diferencias tú notas en esta actividad en cada país? Bueno, las diferencias son bastante drásticas, lamentablemente, en contra de este lado, ¿no? En México la diabetes es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta. De hecho, México se pelea Vols que t'ho faci el, jo? el desafortunado primer lugar en diabetes con Estados Unidos. Sí, siempre hay una pelea a ver quién se lleva el primer lugar, si Estados Unidos, México, México, Estados Unidos. Va cambiando así. Cada tantos meses estamos en el primero, luego vamos para el segundo y así. Ahí seguimos de ganadores, lamentablemente. Y también en la obesidad, sí, igual. Estados Unidos es el primer lugar, México es el segundo, a veces México es el primero, a veces México está en el tercero, pero sí, la diferencia es bastante drástica en cuanto a no solamente la incidencia, sino también la prevalencia, o sea, es La prevalencia. la cantidad de personas que continúan teniendo una condición de salud estadísticamente, ¿sí? Cierto es que hasta ahora no se ha demostrado que la enfermedad pueda ser reversible, por tanto, el que entra a la estadística pues se va a quedar, a menos que fallezca, ¿verdad? Si cuando ya fallece, pues ya son menos casos, pero no es porque se haya curado ninguno, ¿no? Aquí las diferencias son drásticas en cuanto a varios factores. El primer factor es la alimentación de la población, los hábitos y costumbres, el estilo de vida sedentario,
En los lugares más urbanizados es mucho más complejo el tema que en los lugares rurales en cuanto al estilo de vida sedentario, ¿no? Las personas del medio rural tienen menos sedentarismo, caminan más, se mueven más que las personas que están en las ciudades, ¿no? Donde muchas veces las ocupaciones laborales hacen que las personas estén sentados trabajando en una oficina o dando clases en una escuela, en fin, una serie de cosas. También el tema de la movilidad influye mucho. Somos un país muy grande, muy poblado, una extensión territorial muy amplia y pues para movilizarse hay que ir de un lugar a otro, no vas caminando, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo en España viví en Mallorca 5 años, que es una isla, y la verdad es que yo caminaba muchísimo porque iba a casi todas partes caminando, ¿no? Me gustaba mucho caminar. Aquí la verdad es que se camina muy poco porque las distancias son largas, entonces o coges el coche o el transporte público, ¿no? El taxi, hay muchas facilidades para la movilidad, pero esa movilidad hace que disminuya la movilidad de las piernas de las personas. Otra situación que es básica también es la forma en que las personas detectan que tienen el padecimiento, ¿no? Es un padecimiento que puede ser silencioso, asintomático durante muchísimo tiempo y eso hace que las personas cuando reciben una atención médica o cuando ellos buscan una atención médica ya tienen complicaciones, algunas de las cuales está comentando Gema, ¿no? O sea, lo bueno, lo fácil y lo lindo sería irte a hacer un chequeo y darte cuenta cuando ya estás en riesgo, pero muchas personas no se dan cuenta de eso, ¿sí? Ciertamente hay un factor que está íntimamente relacionado con el estado de salud de la población, que es el nivel cultural, ¿no? Porque las personas, bueno, el pensamiento y el conocimiento es lo que nos da libertad, ¿no? Es lo que nos da vida, es lo que nos da calidad y nos da la capacidad de tomar mejores o peores decisiones, ¿no? Entonces muchas personas pues sencillamente no se dan cuenta Perdona, María, porque sienten nada. ¿has dicho el pensamiento o el conocimiento? El pensamiento, o sea, yo considero que todo viene del pensamiento, ¿no? O sea, claro que ese pensamiento está alimentado Olido. Vale. por muchas cosas, ¿no? Que como está, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión esta por el día el 8 de marzo, debatíamos sobre la conciencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Que ese era el tema, la conciencia de la mujer y la evolución de esta conciencia y que hubo una serie de criterios muy interesantes de las distintas participantes, pues sí, precisamente ese tomar conciencia es un proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces, las personas no toman conciencia porque no están pensando que pueden tener diabetes, ¿no? Y las estrategias de salud no son óptimas. A diferencia de España, que la gente se queja muchísimo, desde luego también. Siempre se están quejando, pero muchas veces, pues realmente no se dan cuenta de que hay otras cosas peores, ¿no? Hay otras cosas peores. El sistema de salud aquí no es óptimo, no se acerca a lo óptimo, está muy lejano de eso. Entonces, las personas pueden acceder a los servicios de salud a veces con facilidad, porque viven en una ciudad, porque tienen recursos económicos, porque están más cerca de los sitios donde se ofrecen los servicios de salud, pero hay personas que viven en lugares donde no tienen acceso a los servicios de salud, no hay una cobertura muy amplia y no tienen tampoco, digamos, esta concienciación de la gente, ¿no? De que la gente diga, bueno, estoy subiendo de peso, pues probablemente voy a tener diabetes, ¿no? Porque aquí existe una enfermedad muy complicada que es la obesidad. Ya hoy en día, para ir entrando un poco en esto, realmente la obesidad es casi como tener diabetes, porque ya se conoce, cosa que hace años no se sabía, cuando yo estudié medicina esto no se sabía, que la obesidad tal cual es un proceso inflamatorio sistémico,
ya se sabe que la grasa produce moléculas de inflamación que señalizan, tú estás obeso y estás enfermo. Entonces la persona a veces acude, el síntoma número uno por el cual una persona va al médico es que le duele algo y un sangrado, ¿vale? Que es lo que asusta, ¿no? Lo que te asusta es un sangrado, te cortaste o te pegaste o no sé qué, y eso te hace ir a atenderte. O dolor, el dolor ya sea agudo o el dolor crónico, ¿no? Entonces, muchas personas acuden a las consultas porque tienen dolor en las articulaciones, cansancio, dolor de cabeza, trastornos en la sensibilidad, que es esa neuropatía que estaba hablando Gema hace rato, ¿no? Y cuando ya ocurre eso, ya son complicaciones. Entonces, una persona que tiene todo esto, en la gran parte de los casos, es una persona con obesidad o con sobrepeso. Entonces, la persona con obesidad tiene complicaciones, ¿verdad? Dolor articular, osteoporosis, desnutrición, reducción de la masa magra, porque hay mucha grasa, pero hay poca masa magra, obesidad visceral, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de problemas relacionados con dolor crónico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, dislipidemia, en fin, o sea, la lista es súper larga. Y exacto, entonces las personas acuden cuando tienen, pues me duelen las rodillas, pues ¿cómo no te van a doler las rodillas si el peso está muy aumentado, ¿no? Y también eso es todo un tema, entonces una gran parte de esto es poder escuchar a las personas, pero también que ellos tengan la capacidad de escuchar y de involucrarse y de hacer un cambio, ¿no? Cambiar el estilo de vida, moverse más, consumir menos carbohidratos, y eso es lo que también a veces es complejo, ¿no? Poder tratar de hacer este cambio, esta interacción, porque existen a veces grupos de alimentos que las personas ni siquiera conocen porque no tienen costumbre de buscarlo, ¿no? Por ejemplo, no, es que consume frutos rojos, no, ni siquiera los conozco, ¿no? Entonces, sí hay muchas diferencias, pero bueno, con lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos dedicamos, hay un cambio en el paradigma. Ahí se puede hacer un cambio muy interesante. Gema, hasta aquí extremo, porque ha dicho María algo referente a la alimentación. ¿Cómo influye la alimentación en la diabetes? Hemos hablado un poco del ejercicio diario, creo que son 30 o 40 minutos diarios de andar, ¿no? Como mínimo, ¿no? Para tener, sí, 3 o 4 días a la semana. No recuerdo el dato ahora mismo, ¿no? Pero, ¿cómo influye la alimentación en la diabetes? Pues absolutamente influye en todo, en la diabetes y en todas las enfermedades inflamatorias. En la diabetes bueno, y en muchas otras enfermedades hay una resistencia a la insulina con esa obesidad de la que estaba hablando ahora mismo la doctora. Y entonces, bueno, pues bueno, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, según nos alimentamos, es la mayor influencia que puede haber. Una persona que se le diagnostica de diabetes y hace una buena alimentación y se basa en una buena alimentación y en unos buenos hábitos higiénico-dietéticos, pues evidentemente va a controlar mucho mejor sus niveles de glucosa. Pero si una persona diabética que se le diagnostica de diabetes y además le han mandado o le han recetado la metformina o le han recetado la insulina, y como se piensan que ya tienen esa pastilla, pues dicen, pues ya con la pastilla yo me controlo y entonces ahora me voy a ir a la pastelería y me voy a comer un bollito porque me gusta mucho, o me voy a comer el pan porque me gusta mucho, o hoy me voy a tomar una copa porque me apetece. Entonces, como me estoy tomando la pastillita o me estoy pinchando la insulina, no pasa absolutamente nada porque ya me lo controlo yo después con el pinchacito, o me tomo la pastilla o aumento la dosis, no pasa nada. Bueno, pues sí que pasa, evidentemente, y esa alimentación influye absolutamente en que podamos tener un buen control de una persona diabética en todos los sentidos de los que estábamos hablando anteriormente y en todas las complicaciones que pueda tener posteriormente la diabetes.
o en que, bueno, pues una persona pueda tener tantas complicaciones. O sea, la alimentación influye absolutamente en cualquier enfermedad y mucho más en esta, que es esa resistencia insulínica, ¿no? Entonces es fundamental tener una buena alimentación. Una buena alimentación no quiere decir que solamente comamos un determinado tipo de alimentos, que hagamos una dieta saludable, libre de alimentos inflamatorios o proinflamatorios, porque también ¿Cuáles son? pues los alimentos inflamatorios fundamentalmente, bueno, todos los, por supuesto, en una persona diabética, todos los azúcares, todo lo que contenga azúcar, pero también muchos los lácteos, el gluten, todo esto son alimentos proinflamatorios. Quiere decir que si una persona, lógicamente, si tú te alimentas de hidrato de carbono, eso se va a convertir en una fuente de glucosa posteriormente. ¿Qué son las El patatas? arroz, la pasta, la patata, que tienen almidones, todo esto, evidentemente, luego se va a convertir en una fuente de glucosa. También hoy se sabe que, bueno, hoy no, ya lo decía el doctor Warburg, que era premio Nobel de Medicina, que evidentemente la célula cancerígena también se alimenta de glucosa y utiliza el metabolismo de la glucosa. Con lo cual, todo lo que se convierte en glucosa, posteriormente nos va a dar un problema de salud posterior. Entonces, todo lo que son almidones, todo lo que son hidratos de carbono, las pastas, los arroces, todo lo que son, por supuesto, los azúcares de cualquier tipo y de cualquier índole, excepto los de la fruta, y dependiendo también de la fruta, pues hay que ir con una moderación en las personas diabéticas, lógicamente. Y El plátano, por ejemplo, no es aconsejable, ¿no? el plátano no es aconsejable, bueno, No es muchas. aconsejable. No es aconsejable. No, no es aconsejable. Pues el mango, por supuesto, tampoco, que está muy rico, pero tampoco. Entonces, bueno, hay incluso las naranjas, también tienen un contenido posterior que se puede transformar para las personas diabéticas, estamos hablando. Son aconsejables más los frutos rojos y los antioxidantes de alguna manera, pero todo lo que es ese contenido, el gluten, lo mismo nos pasa. Si yo como pan, es un hidrato de carbono que se me va a convertir después en un azúcar, en glucosa, con lo cual eso en un organismo diabético pues es fatal para esa persona y para la mayoría de personas que tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, mucho más a día de hoy, que está todo muy modificado, que está todo muy alterado, pues mucho más todavía, ¿no? Pero todo lo que se convierta en glucosa es alimento para que esta enfermedad vaya en aumento y no se controle, con lo cual hay que hacer esa alimentación antiinflamatoria y, por supuesto, con esos alimentos que estén libres de convertirse luego en glucosa, ¿eh? Estaba recordando el caso de un amigo de mi edad, que este hombre se pone insulina, pero cada vez que nos hemos ido a comer por ahí, siempre termina la comida con un dulce. Y además es que lo disfruta mogollón, ¿no? Y mira que se lo decimos todos y no hay manera humana de que, o sea, tiene el vicio de... es posible que igual una relación directa que la persona diabética le pueda atraiga más un poco ese tipo de productos que puedan ser nocivos para él o ella. Sí, es cierto que ahí, si haces una historia de salud y una historia de vida, sí es cierto que quizás la persona diabética tenga más afinidad por el dulce. O sea, personas que normalmente suelen ser más golosas, le gustan más los dulces, las pastas y demás. Todo esto lo que hace es hacer un pico glucémico, un índice glucémico muy elevado, y entonces, claro, a raíz una persona que no es diabética o una persona eh, que no tiene ninguna enfermedad ni ninguna patología, pues se come un día un plato de pasta y no pasa nada, un día. Pero si nosotros continuamente estamos alimentándonos de pastas, de arroces, de panes, de dulces, Y de patatas. normalmente, y de patatas, es verdad que la persona diabética sí que suele tener más afinidad por este tipo de alimentación. Entonces, si continuamente estamos en ese alimento,
estamos aumentando nuestro índice glucémico y entonces llega un momento en el que el páncreas dice, bueno, ya está bien porque me estás haciendo trabajar demasiado y ya me he cansado de trabajar para ti y me estás forzando la máquina, con lo cual, bueno, pues al final la máquina se rompe y el páncreas dice, hasta aquí hemos llegado, ya no te doy más insulina y ya está. Y ahora pues te aguantas con lo que tienes. Hay formas de revertirlo de alguna manera y de controlarlo, como es pues reconduciendo, por supuesto, los hábitos higiénico-dietéticos de alimentación con el ejercicio que tú nombrabas, caminando pues por lo menos media horita mínimo. Ahora los japoneses dicen que mínimo hay que dar 10.000 pasos al día, pero bueno, media horita mínimo y si se puede una hora caminar, simplemente con el hecho de caminar a un ritmo sin pararse, no la caminata del escaparate, sino una andadita más o menos sin parar, cada uno a su ritmo, pero sin parar en esa caminata. Y luego, pues evidentemente está la ozonoterapia, de lo que nosotros también tratamos muchos pacientes diabéticos y muchos pies diabéticos, úlceras, heridas y demás con ello. Ahora quería entrar sobre esto. Gracias, Gema, por recordármelo. María, doctora María, hemos hablado de ejercicio y de alimentación. ¿Qué otras cosas más, aparte de la ozonoterapia, que también, pero qué más podemos hablar aparte de qué otras prevenciones podemos hacer el común de los portales? Bueno, dentro de los factores esenciales está la nutrición y el estilo de vida. Hay que tener en cuenta que también la diabetes puede ser una enfermedad que en algunos casos está relacionada con factores genéticos, ¿sí? Que es la minoría de los casos, pero sí que puede ocurrir, ¿sí? De manera general se clasifica en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que aparece en las personas por un déficit absoluto o relativo de insulina y está determinado por factores genéticos, que es la que lamentablemente aparece en los niños, que conduce rápidamente a fenómenos de cetoacidosis diabética o de un coma diabético. Y esta se diagnostica usualmente antes de los 14 años de edad. Los cuadros son muy severos y el niño tiene que recibir un tratamiento sustitutivo de insulina, porque la hormona le falta, no la tiene o no la produce, o tiene algún trastorno genético que va provocando que el páncreas haga como una especie de proceso de autofagia. Puede ser también secundaria a una pancreatitis, ¿sí? Es decir, hay personas que no están obesos, ¿sí? Porque tampoco es que todo el que tenga diabetes esté relacionado con la obesidad. Hay personas que dicen, si yo soy flaco y soy diabético, ¿no? Hay otras causas que puede estar relacionada con pancreatitis. Es decir, que por alguna razón la glándula pancreática se haya inflamado. Dentro de eso también la causa más común de la pancreatitis es el alcoholismo, ¿sí? Entonces, las personas que consumen altas cantidades o graduaciones de bebidas alcohólicas están en un riesgo muy elevado de tener la enfermedad, que eso sí que es algo que es bastante común ahí en España. La gente va mucho a tomarse su copa. Perdona, María, una pregunta. ¿Pero es por el alcohol o es por el azúcar que tiene el alcohol? ¿O por el azúcar? Porque el alcohol, si no me recuerdo, tiene mucho azúcar, ¿no? El alcohol bioquímicamente es un carbohidrato, ¿sí? Es un carbohidrato. Vale. O sea, consumir alcohol es sinónimo de consumir azúcar. Usted está tomando alcohol, usted está tomando azúcar, en mayor o menor medida, ¿sí? Hay bebidas, por ejemplo, como el brandy, por ejemplo, que es el vermouth, que eso tiene una cantidad de azúcar impresionante, ¿sí? Hay bebidas que tienen menor contenido de alcohol, ¿sí? Algunos vinos muy ligeros. La cerveza tiene menos contenido del alcohol, pero la cerveza tiene muchísima azúcar. La cerveza tiene muchísima azúcar. Es una bebida que tiene grande, es un carbohidrato. O sea, tomar cerveza es tomar como, mejor te tomas una Coca-Cola. O sea, ninguna de las dos sí, es recomendable. Porque también hay criterios por ahí de que no, a mí el médico me dijo que una cerveza al día sí es saludable. Sí, esas
leyendas urbanas existen y como ahora hay muchos medios de difusión de toda la información, hay una malinformación, ¿no? Porque lo dijo no sé quién, ya no, o sea, usted consume cerveza, usted está consumiendo una bebida que tiene es una bebida muy energética. O sea, el tema de los carbohidratos es que te aportan una gran cantidad de energía, que claro, si tú te vas a tomar 4 cervezas y después te vas a dormir la siesta, dime tú para qué necesitas esa energía, ¿no? O sea, esa cantidad de azúcar y esa cantidad de alcohol, y también tener en cuenta que tenemos un órgano súper importante que también es una glándula y que también tiene funciones en el metabolismo y en la síntesis de proteínas, que es el hígado, ¿no? Entonces, el hígado sufre directamente por los tóxicos. ¿Qué tóxicos? Pues el tóxico más frecuente es el alcohol. Entonces, sí, tomar alcohol socialmente, sí, de vez en cuando, pero también tienes que saber que estás consumiendo una sustancia tóxica que está dañando la A ver, Y además, un el inciso, hígado, no y eso solamente el también alcohol. una dificultad. sí, María, María, sí. Es que se entrecortaba, pero sigue, por favor. Sí, me acaba de salir una señal aquí que dice la conexión a internet es inestable, pero ya se ha ido. Sí, pues precisamente eso, ¿no? La cantidad de agresión que genera el consumo continuo, el consumo frecuente de las bebidas alcohólicas. No es porque aquí estamos satanizando el alcohol, no, sí, a mí el vino me encanta, o sea, a mí me encanta, pero es la frecuencia. Y también hay situaciones que son de índole genérico, de género, ¿sí? Está comprobado, sí, el género femenino tiene mayor susceptibilidad a la intoxicación alcohólica. La mujer se emborracha más rápido, la mujer se daña más rápido el hepatocito, o sea, la célula hepática se daña más pronto con la agresión que el alcohol provoca que en el género masculino. Bien. Entonces, eso a veces llama la atención que hay muchas mujeres que tienen cirrosis hepática, ¿sí? Eso a veces sucede, se diagnostican mucha más cirrosis en mujeres asociada al alcohol que en el hombre. El hombre tiene más resistencia determinada en tema de género, ¿sí? Más allá de los hábitos, que si se duerme la siesta, que si entonces comió primero carne, que una serie de teorías callejeras que existen por ahí. Desde luego, si usted está en un ayuno, ¿sí? El tema es el ayuno, que el ayuno muy en boga y que es muy interesante, ¿sí? Usted está en una situación de ayuno. Te refieres a ayuno intermitente, ¿no? No, ayuno es estar sin consumir alimentos. Ajá. O sea, usted está en ayuno, ¿sí? Y usted rompe ese ayuno tomando un aperitivo, salir a tomar una bebida que contiene alcohol. Usted está en todas las condiciones óptimas de recibir esa sustancia, ese tóxico, y va directo al hígado, ¿sí? Vale. En cambio, si usted consume esa bebida alcohólica, llámese vino, por ejemplo, que se acostumbra mucho con la comida, y usted está haciendo entonces el llamado maridaje, ¿no? Usted está haciendo esa combinación, entonces está consumiendo algún alimento que sea compatible, ¿no? Como pescado, se está comiendo una carne, está masticando, está produciendo enzimas digestivas. Entonces, esto está generando una serie de procesos fisiológicos que de alguna forma hacen que no sea tan fuerte la agresión por la bebida que lo contiene protege, alcohol. ¿no? Que lo protege. Oye, Exactamente. Oye, Gema, hoy casualmente o no, hoy ha caído en mis manos un libro de la doctora Odil Fernández, que posiblemente conozcáis, y leyendo un poco sobre este tema y tal, decía un poco que la fruta es en el desayuno después, no antes de la comida. O sea, primero hay quien toma fruta y después pues, la tostada, la leche, etcétera, ¿no? Pero dice que no, que eso no es conveniente, justamente al revés, ¿no? Es decir, primero el pan o la pequeña tostadita y después la fruta, ¿no?
Bueno, es una de las teorías que hay que, bueno, que romper, por ejemplo, un ayuno con fruta, estás ya directamente entrando, ingresando en el cuerpo un azúcar, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que romperla con otro tipo de cosa. También un hidrato de carbono, ¿eh? El hidrato de carbono al final, como decíamos, con una rebanada de pan, también al final, también se rompe el ayuno y se convierte en la glucosa. Lo que está más ahora en auge es romper el ayuno más con un tipo de proteína. Romper con proteína, romper pues con huevo o con huevo y un aguacate o un poco de salmón, que bueno, el salmón también habría que hablar. Es que tenemos tanto que hablar de las alimentaciones que tenemos hoy en día, pero bueno, pues romper el ayuno con una proteína y posteriormente, una vez que ya hemos roto el ayuno con la proteína, esperar un ratito, es como un desayuno y ya si queremos después, pues un poquito ya hacia media mañana o lo que sea, ya nos podemos comer esa fruta, ¿no? ¿no? Mm. Bien, bueno, pues Y claro, en el sentido también que decía que la doctora, ¿no? Del alcohol, que era también interesante el tema, porque son azúcares, ya encima, además de esto, si combinamos el alcohol con la Coca-Cola, con el limón, con el tal, que llevan mogollón de azúcar cada lata, ¿no? de cola, pues podemos utilizar el sustituto que es la cero, ¿no? O la light, que es lo que menos azúcares llevas, que también tiene pues otras sustancias, como decía ella, ¿no? Pero si encima combinamos y vamos a tomar una copa y le echamos al ron, le echamos una lata de Coca-Cola llena de azúcares, pues imagínate lo que se nos va sumando esto para que el páncreas pueda trabajar, ¿no? En el caso que estábamos comentando de la diabetes o de estas personas diabéticas que, bueno, les diagnostican la enfermedad y siguen haciendo pues una vida completamente como anteriormente a tenerla, ¿no? bueno, Entonces, chicas, sí. quisiera preguntaros, antes de entrar en el ozono, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para revertir o bajar un poco el tema de la diabetes? Es decir, por ejemplo, no sé, ¿qué puede haber en nuestra cocina o que podamos comprar en las tiendas cercanas que pueda servir para bajar la diabetes de un modo natural? Bueno, María, yo creo que es fundamental todo lo que ha dicho Gema, tener unas pautas para, primero, conocerte a ti mismo, conocer tu estilo de vida. Si vas a iniciar con un cambio en tu vida, apuntar cuáles son tus horarios, porque yo no puedo hacer la misma alimentación que que yo. Gema, ni la misma que Antonio, exacto. Estamos en situaciones diferentes, ¿no? Ver también cuál es el poder adquisitivo de las personas que pueden comprar y cuáles son los horarios. Lo que antes se decía, que eso es algo que ha cambiado muchísimo, antes se les recomendaba siempre a las personas diabéticas que tenían que estar comiendo con frecuencia, ¿verdad? Sí, Era desayuno, pero entonces colación, entonces después la comida, después una colación y después la merienda, pero chiquita. O el refrán de, ¿cómo es? Desayuna como un rey, come como un como... príncipe y Como un cena, príncipe y cena como cena un mendigo. correcto. Exacto, entonces ese esquema es bastante interesante, sin embargo se tiene que tener en cuenta el estilo de vida, ¿sí? Lo fisiológico es que por la tarde, por la noche, tú lo que vas a hacer es descansar y dormir, pero estamos hablando de una persona que no trabaja de noche, ¿sí? La mayoría no trabajamos de noche, pero entonces, si una persona que trabaja de noche, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, que son nuestras hormonas, en la noche el organismo tiene que descansar. Entonces, eso de cenar como un mendigo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Si ya no te vas a mover por la noche, ya no vas a hacer ejercicio, lo que vas a hacer es sentarte a escuchar música, ver televisión, leer un libro, charlar o lo que sea, no necesitas eh, cenar copiosamente o no necesitas cenar incluso, ¿eh? Ojo, eso también es importante. Diferenciar e identificar la persona que va a hacer un cambio en su estilo de vida tiene que aprender a leer las etiquetas en el supermercado. Tiene que acostumbrarse y hacer ese hábito de leer etiquetas.
para ver realmente de la etiqueta muchas veces y la foto que viene es totalmente diferente al contenido, ¿no? La Voy a buscar composición te refieres, ¿no? La composición. Exacto, hay que leer Composición de... dice composición y dice información nutrimental. Ajá. Entonces la persona tiene que leer etiquetas, ir desechando lo que ya no va a consumir y lo que va a incorporar. Definir su estilo de vida, definir sus horarios también, identificar cuáles son los alimentos que contienen azúcares en realidad y cuáles contienen un azúcar que es menos dañino, por ejemplo la fructosa. La fructosa es la que está en las frutas, entonces si voy a hacer una actividad física y necesito energía, puedo consumir una fructosa que tiene, sí me va a subir el índice glucémico, pero lo voy a gastar. Y también tiene vitaminas. Las frutas también tienen vitaminas que son necesarios, a diferencia de el pan, el pastelillo, todas esas cosas que ya sabemos que tienen azúcar directo. La persona tiene que hacer un cambio de verdad en su vida y entender el proceso. ¿Cómo quiero mi calidad de vida y mi calidad de muerte? Porque todos vamos a morir, ¿no? Pero el trayecto es muy diferente. Entonces, yo digo que es como reflexionar en esos puntos, tienen que hacer una lista, esto me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, y entender, incluso me parece que algunos nutriólogos a veces lo hacen, yo alguna vez fui con una nutrióloga que utilizaba este método, que era como apuntar en papelitos, ¿sí? Y los grupos alimentarios. O sea, la persona tiene que aprenderse los grupos alimentarios. Esto es una fuente de grasa, esto es una fuente de carbohidratos, esto es proteína magra, esto es grasa vegetal, etcétera. Y de una vez que identifica la persona esto, como que ya lo tiene más claro, incluso ayuda a ponerlo como por ejemplo, por colores, ¿no? Ya que me dijiste como algo práctico, puede apuntarse en distintos colores los grupos alimentarios y al principio, en lo que te entrenas, ir teniendo estos papelitos y los vas guardando. Ese es un método que hay, ¿eh? Y los vas guardando en el bolsillo y al final del día ves todo lo que te comiste. Porque hay gente que le da pereza estar apuntando, ¿no? Pero sí que ayuda al final de cada día a hacer un recuento de lo que comiste. Entonces lo vas reflexionando un poco más al principio. Y desde luego aumentar siempre un poco la actividad física. Si hoy caminaste los tantos miles de pasos y es más que el día anterior, ayuda. Actualmente ya hay muchas herramientas, incluso en el teléfono se pueden Sí. bajar aplicaciones que uno va mirando y sí, cuando miras el número. Y otra cosa también que yo recomiendo es que la persona se compre una báscula para de vez en cuando usarla, porque sí ayuda, ¿sí? O sea, es una señal de alerta. Y si se puede también, si hay un problema de sobrepeso u obesidad asociado, además de la báscula, también tener tu cinta métrica, para ver cómo estás de tus medidas de vez en cuando, porque eso es más gráfico. No todas las personas somos iguales, algunos somos visuales, auditivos, kinestésicos, o sea, según como seas, toma lo que te quede mejor. Yo cuando voy al gimnasio me suelo pesar. Cada vez que voy al gimnasio lo primero que hago siempre es pesarme. Y por ejemplo, noto por ejemplo que hoy pesaba 2 kilos menos que ayer. Y eso, aquí se puede deber un poco. Yo siempre oscilo entre 67 y 71, siempre. Pero hay días que tengo 71 y a los 3 días 67. Y no puedo entenderlo por qué eso, ¿no? ¿Me lo podéis explicar? ¿Por qué esa diferencia o por qué no hay digamos, ese equilibrio? Bueno, hay equilibrio, pero no un equilibrio continuo, ¿verdad? Podrían haber muchas causas, pero dicho de una forma general, fíjate, muy rápido. Cuando la persona hace un ayuno más prolongado, siempre pesa menos. Cuando la persona consume más alimentos líquidos y que sean más fácilmente digeribles, orinas más, pierdes más líquido, también
tienes más Menos, evacuaciones, pesas menos. pesas menos. Pesas, o sea, eso es como el recorrido rápido, ¿no? El recorrido más largo es ya empezar a analizar a cada persona. Claro. Ok. Bueno, Gema, ¿algo más que quieras comentar antes de empezar? ¿Cómo puede colaborar el ozono en la reducción de la diabetes? No, en esto, bueno, lo que estabas diciendo del peso es lo más fácil es que, pues eso, que tengas un aumento de líquidos, que hayas aumentado de líquidos, que hayas bebido más agua o que hayas sudado más, hayas eliminado más líquido y entonces sube y baja el peso. Normalmente cuando hacemos esos cambios de pesos tan bruscos en un día a otro, pues como decía, si has ayunado más, pero ese día a lo mejor has bebido menos, pues puede ser que estés más ligerito y si has bebido más o has acumulado más líquidos, ya tendríamos que entrar a ver también cómo funcionan los riñones, cómo funcionan otra serie de cosas, pero bueno, pues evidentemente quiere decir que estás acumulando más y entonces puedes subir y bajar de peso tan rápidamente por esa causa. Ok. Bien, ozono, bueno, había una pregunta que ha hecho José Manuel antes por Facebook, pero me gustaría, José Manuel, que la hicieras un poco antes de entrar en ozono. José Manuel, cuando quieras. La pregunta que me has hecho por Facebook. Hola, buenas noches. La pregunta es si de alguna manera la diabetes, la número 2, se podría revertir o mitigar bastante. Sí, se podría. Sí, se podría, claro. Siempre que tengas pues ese cambio de hábitos que estábamos hablando, higiénico-dietéticos, esos hábitos en estilo de vida, y bueno, pues con alguna terapia y alguna cosa más se puede mejorar bastante, claro que sí. Sí, nada más para agregar algo en esto, José Manuel, la diabetes tipo 2 hay que recordar que es la que está relacionada con la obesidad y con la resistencia a la insulina. Por tanto, tiene una gran origen relacionado con los factores ambientales. Además de que si tienes ya un familiar de primer grado diabético, sea tipo 1 o tipo 2, el riesgo aumenta, se modifica la genética. Pero actualmente hay un gran avance en un campo que eso será motivo de otro programa, que es el campo de la epigenética y de la medicina regenerativa. Pero bueno, la epigenética se ha estado investigando mucho en los últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, y se ha investigado cómo lo que tú tenías como una sentencia de muerte, de que mi familia todos tuvieron cáncer, diabetes, cirrosis, no sé qué, ya eso se ha visto que se puede cambiar y como dices tú, la palabra revertir, se ha visto que se pueden hacer cambios drásticos modificando esta información que viene determinada genéticamente con intervenciones ambientales, intervenciones en el estilo de vida y con terapias regenerativas. Gracias. Bueno, epigenética es un tema que de vez en cuando hemos hecho algún programa hace un tiempo que no hago ninguno y me gustaría volverlo a tocar. Gracias, María, por el comentario. Bueno, ozono, ¿qué puede hacer el ozono para los diabéticos de cualquier característica? Gema, tú, que es la última, Bueno, la penúltima vez que hablamos. El ozono es entre otras de las maravillosas bondades que tiene, es un regulador del metabolismo de la glucosa, entre otras de las bondades. Entonces, puede regular los niveles de glucosa y además es un antiinflamatorio, lo cual también es verdad que la diabetes puede haber unas citoquinas que son las TNFA, que son proinflamatorias y el ozono también puede regularlas y bajar también la inflamación. Y por tanto, esa resistencia de la que estábamos hablando a la insulina, con lo cual suele ser regulador siempre también acompañado de esos hábitos que estábamos hablando. Aquí, aunque el ozono funciona maravillosamente bien por sí solo, pero siempre tendremos que acompañar de todo, de los hábitos dietéticos, del ejercicio físico y la ozonoterapia. Pero el ozono, pues entre otras de las cosas y de las bondades que tiene,
de ser un gran regulador de ese metabolismo de glucosa. Oye, María, una pregunta. Por ejemplo, imagínate que José Manuel pues tiene colesterol, que no sé si, que seguro que no, y tiene también diabetes, ¿no? Entonces, imagínate, si se pone una ozono, ¿vale para las dos cosas? O inclusive si tiene una molestia física en el pie izquierdo, por decir algo. Bueno, afortunadamente sí hay una respuesta favorable, ¿sí? Ah, Porque hay que tener en cuenta un factor muy importante, además de todo lo que mencionó Gemma, que hay algo que ya es a nivel bioquímico, que es lo que llamamos el estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, el común denominador de las enfermedades crónico-degenerativas terminan en el estrés oxidativo. Dicho en pocas palabras, por ejemplo, tú tienes un fruto, que es lo más fácil, tienes un fruto, lo cortas en unos rodajas. trozos, exacto, y cuando pasan 15 minutos, este fruto ya está más oscuro. Así Y es. si pasa una hora, ya está mucho más oscuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la fruta que estaba en el árbol, donde tenía ese riego, que es el flujo sanguíneo, digamos, para relacionarlo con el organismo, es arrancado de su ambiente natural y está condenado a tener una vida breve, ¿sí? Porque se va oxidando, se va oxidando. Entonces, pensemos en nuestras células, por ejemplo, que tienen ese riego, ese aporte sanguíneo, ese oxígeno que es transportado por la hemoglobina, viene el oxígeno ahí en el carrito que es la hemoglobina y va a todos los órganos, como decía Gema, el páncreas te da muchísima oportunidad, te está dando 10 años, más lo que se sabe, te está dando 10 años para volverse diabético, 15 años en algunas personas. Hay personas que dicen, no, yo tengo diabetes o tengo colesterol altísimo, pero hago mucho ejercicio. Y entonces con eso compenso. Bueno, sí, ciertamente sí ayuda, porque el ejercicio lo que hace es que mediante la contracción muscular te mejora el regreso del flujo sanguíneo al corazón y te mejora la oxigenación y de alguna forma también el ejercicio, que ese es todo un tema aparte, te controla también el estrés oxidativo. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades con inflamación, todas las enfermedades degenerativas, terminan en algo que se llama estrés oxidativo, en la oxidación. Entonces, somos como la fruta, que estamos felices. De hecho, nuestro lugar feliz era el vientre materno, pero tuvimos que salir al mundo, ¿sí? Y tenemos que ver cómo gestionamos estos recursos biológicos que tenemos. Flujo sanguíneo en el cerebro, flujo sanguíneo en las piernas, el páncreas, ¿sí? El intestino, que lo tenemos ahí siempre inflamado, dándole a cada rato pan, ¿sí? Tomándonos la cerveza que decíamos hace rato y todo eso. Y hay grupos alimentarios que se van mezclando y se va produciendo un tema de fermentación intestinal, que también hoy en día está el tema de los probióticos, que es súper interesante, que ayudan mucho también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ozono, una de las vías de administración es precisamente por la vía intestinal, en la cual ayudamos a regular toda esa función del intestino, a regular el flujo sanguíneo que hay ahí en el intestino, ayudamos también a regular un poco esa microbiota y a reducir la inflamación. La mayoría de las personas por no decir que todas, no lo sé, pero la mayoría de las personas que tienen obesidad, que tienen trastornos de los lípidos, como mencionaste, colesterol o triglicéridos, que tienen cáncer, por ejemplo, han tenido o tienen inflamación en el intestino. Entonces, la ozonoterapia, una de las vías que se aplica mucho y que es muy fácil de utilizar de manera ambulatoria y que además económicamente tiene un coste muy bajo, es por la vía intestinal. Entonces, el beneficio, porque hay mucha gente que no quiere, ¿eh? Dice, no, a mí por ahí no me gusta. Pero bueno, la verdad es que tiene su beneficio de vez en cuando hacer unas aplicaciones por esta vía, ¿sí? Entonces, si José Manuel se aplica un tratamiento con ozono, con estos diagnósticos, como estos diagnósticos todos tienen cosas en común, en todos va a mejorar. Muy bien. Bueno, he puesto a José Manuel como ejemplo, José Manuel. Espero que no le haya molestado, ¿no? Seguro que no. Seguro que no. Bueno,
comentaba con un amigo, un conocido vuestro, que es amigo mío, el doctor Faust, que es un buen amigo mío personal, ya de mucho tiempo, me comentaba la cantidad de ventajas que tiene el ozono. Y la verdad es que yo, cada vez que os oigo y oigo a José Faust, me quedo flipado, ¿no? De la cantidad de beneficios que tiene, ¿no? Es que es una maravilla, ¿no? Y que no se difunda más. Ese tema es que es una cosa que no acabo de entender. Porque a unas personas les digo lo del ozono, me dicen, ¿eso qué es, no? Bueno, o qué es lo que es, ¿no? Que es lo mismo aquí en Murcia, ¿no? Bueno, y la verdad es que me sorprende, ¿no? Porque son muchas ventajas las que tiene para todos los niveles. Y más ahora que me acabáis de decir que puede ser para 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Con lo cual ya eso es maravilloso, ¿no? Sí. Sí, El ozono, tiene bueno, yo le muchas llamo ventajas. siempre el gas inteligente, porque además sabe perfectamente qué tiene que hacer. O sea, tú lo pones para efectivamente una patología, pero si, por ejemplo, ese día pues tienes una inflamación en otro lugar, va a actuar ante esa inflamación. Entonces va a reparar, va a actuar ahí, va a regular ese estrés oxidativo celular, ¿no? Del que hablaba Xochitl, y va a ir hacia esa otra inflamación. Entonces, para mí es el gas inteligente, absolutamente. Incluso administrado localmente, si tú lo pinchas en un lugar o en un punto concreto y esa persona tiene la inflamación en otro extremo, un poquito alejado de ese punto, es curioso cómo difunde hacia el lugar donde está la inflamación y cómo la persona lo nota en el lugar donde está la inflamación. Por lo tanto, es una terapia absolutamente maravillosa en todos los sentidos. Oye, pues es maravilloso lo que acabas de decir, Gemma. O sea, es decir, tú te inyectas ozono o te inyectas ozono y el gas va directamente donde lo necesitas. Eso es mágico. Sí, es mágico. Para mí es mágico, casi mágico, ¿no? En el sentido de que es verdad que actúa allí donde está pues, la inflamación, donde está ese problema que haya en el organismo y va a actuar, y actúa siempre. Se ve muy bien en las analíticas, ¿no? Cuando sacamos a una persona analítica, ya automáticamente se ve cómo disminuye la inflamación, aunque a veces la persona no lo haya notado todavía exteriormente o no lo haya cursado tanto, ¿no? Muchas veces, pues, te dicen: "No, es que, bueno, pues hoy tuve más dolor o tuve tal", bueno, da igual, la inflamación siempre va a bajar, ¿no? Y cuando hacemos una analítica, en la que se detecta por ejemplo, en una enfermedad degenerativa, ¿no? Y se detecta que hay una inflamación, sube la PCR y sube la velocidad de sedimentación globular y sube una serie de parámetros. Cuando estamos aplicando ozonoterapia, si a las 4, 5 o 6 sesiones sacamos otra analítica, ¿eh? Automáticamente esos parámetros comienzan ya a descender o se normalizan en muchos casos, aunque la persona todavía no lo haya notado exteriormente o físicamente. Pero interiormente el ozono ya está haciendo su función. Bien, una pregunta para las dos, porque este programa lo van a ver o en Zoom o perdón, en YouTube, pues personas de muchos sitios, ¿no? Entonces, mi pregunta es una muy concreta. Pues tú estás en México y tú estás en Castellón, si no mal recuerdo, Gemma. Sí. Es decir, ¿existe alguna asociación a nivel nacional donde estén reflejados los médicos que tocáis el tema de la ozonoterapia? Lo digo porque, bueno, pues José Manuel Quirén va a dar una, por ejemplo, en Barcelona, pues desplazarse a México no lo va a hacer, ¿no? Es decir, igual sí, ¿no? Pero ¿existe alguna asociación que pueda permitir dar a conocer a una persona que viva en La Coruña, por ejemplo, y que pueda ver este programa y que diga, bueno, pues me interesa o no, pero no sé dónde acudir? ¿Os suena? Sí. Sí, sí, existen asociaciones, bueno, en la que no están incluidos muchas veces todos los profesionales que se dedican a la ozonoterapia, porque bueno, pues cada uno tiene sus afinidades, ¿no? A las asociaciones. Y bueno, y existe Google también, ¿no? Donde buscas ozonoterapia en tal sitio y te aparece muchos de Ok. los centros que pueden aplicar ozonoterapia.
Todos los ozonoterapeutas no somos médicos, unos han hecho la carrera de medicina, otros han hecho, depende de los países, pero bueno, todos somos profesionales sanitarios regulados, certificados, con una titulación y con un número de colegiado y que nos hemos especializado de alguna manera en esta terapia, ¿no? Y sí que es verdad que existe esa asociación que se puede buscar, por ejemplo, aquí en España está la SEOT, que es la Sociedad Española de Ozonoterapia, pero también está en SESMI, que es la Sociedad Española de Medicina Integrativa, donde también puedes encontrar, aparte de profesionales que se dedican a la medicina integrativa, profesionales que se dedican dentro de la medicina integrativa a la ozonoterapia. Y bueno, pues hay varias asociaciones más. En todos los países suele existir alguna asociación, pero también en los buscadores generalmente ahora con la tecnología que tenemos y la conexión, ¿no? Pues sí que es verdad que buscas ozonoterapia en Puebla y te sale la doctora y su clínica de medicina integrativa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que suele existir y en México, pues ella te lo puede también decir, pero evidentemente también existe. María, seguro que sí, ¿no? También se puede buscar en Google o Google, como decís en Estados Unidos, Google, algo así, se puede buscar también ozonoterapia, ¿no? En Puebla. Sí, bueno, aquí en México hay varias asociaciones que nos dedicamos a la ozonoterapia. Nosotros hemos fundado Colegio Mexicano de Ozonoterapia justamente hace 10 años, en mayo del 2014. Llevamos 10 años trabajando en actividades formativas de profesionales sanitarios a nivel internacional en el ámbito de la ozonoterapia y también de algunas otras tipos de temarios que puedan ser afines a la misma, ¿no? También actualmente también ya involucramos la terapia neural, involucramos la terapia con células madre, tratamientos con intervencionistas con ozonoterapia. Nosotros hacemos talleres en vivo desde hace 10 años. Hemos hecho congresos internacionales también, cursos, diplomados, experto universitario en ozonoterapia y hemos logrado con el transcurso de los años y del trabajo que se ha hecho, también que estos cursos tengan reconocimiento oficial, ¿no? Son cursos que tienen la validez oficial porque están registrados a nivel universitario. Existen aquí también otras asociaciones, algunas de ellas también tienen cursos con validez curricular y otros no la tienen. O sea, también hay muchos otros que los cursos, yo digo que son así como un poco por libre porque no tienen este reconocimiento, pero bueno, al final del día también es bueno que se haga la divulgación. Nosotros lo que hacemos es invitar y convocar personas de cualquier lugar. Bueno, Gema es una de ellas, ¿no? Y también en España tenemos unos cuantos egresados nosotros. Hay unos cuantos egresados nuestros ahí en España, en el País Vasco. Ahora mismo me acaba de escribir un doctor que me dice que acaba de recibir su diploma ahí en Estepona, por ejemplo. ¿Sí? En distintas regiones, personas que tienen esta formación de carácter universitario, que es un proceso bastante laborioso, ¿no? Es una formación que se ocupa prácticamente un año lectivo, ¿sí? Y que da muchas herramientas para el experto. O sea, nosotros nos dedicamos a formar expertos en ozonoterapia desde cualquier parte. Ahora en agosto tenemos el workshop de prácticas, ¿sí? Vamos a ver si se anima más gente a venir para acá, ¿sí? Pero sí han venido, vienen, bueno, el año pasado vino el compañero de Bulgaria, por ejemplo, de Chile, vinieron de Ecuador, vinieron de Colombia, vinieron de Perú, por ejemplo. No solamente han venido de México, ¿no? Han venido personas de otros sitios a ir aprendiendo y bueno, todos estamos aprendiendo siempre. Muy bien, pues yo es la vida.
yo también he aprendido mucho esta noche, sobre todo a no tomar cerveza. Que es el único, solo tengo dos vicios, que es el café y la cerveza. Y me temo que lo tengo más. Bueno, chicos, un abrazo grandísimo para todos. Hasta el próximo lunes, porque mañana y pasado es festivo aquí en Murcia. Y bueno, y no curro. Así que hasta el próximo lunes, un abrazo grandísimo para todos. Que paséis una excelente Semana Santa. Chao, adiós. Adiós, buenas noches. Muchas gracias. Adiós, buenas noches, gracias. Adiós, adiós, chao, adiós. Adiós, chao.